Hoy fue una jornada de manifestaciones y marchas en Colombia contra el gobierno nacional. Se registraron en ciudades capitales, ciudades intermedias y en pequeños municipios de todo el territorio. Daniela, televidentes, pero más allá de las cifras de cuánta gente pudo salir a las calles, lo que se registró fue una movilización masiva y llena de mensajes de personas de diversos sectores, tendencias políticas y grupos sociales. También, más allá de quienes las hayan convocado u organizado, las marchas de hoy fueron un llamado al gobierno nacional, que reconoció a través de Laura Sarabia, mano derecha del presidente, que estas manifestaciones son una señal para hacer una reflexión y una autocrítica. Plazas, calles y avenidas se llenaron de gente para manifestarse contra diferentes posturas y propuestas del gobierno nacional, como las reformas impulsadas por el jefe de Estado. En esta cobertura especial vamos a hacer un recuento de la jornada, pero también vamos a analizar el alcance de las manifestaciones. Y lo haremos con invitados y con voces de diferentes sectores. Esta es la crónica de lo ocurrido hoy domingo en Colombia. Un río de gente, una masa de personas que desde el aire parecía interminable y que se concentró aquí, en la Plaza de Bolívar, el corazón de Bogotá y el punto de encuentro para que manifestantes alzaran su voz. Tenemos todo el derecho a protestar, puesto que no estamos conformes con nada de lo que está pasando. Somos jóvenes, somos adultos mayores, somos niños, somos abuelos, somos todos unidos por un país. Estoy marchando por nuestro país, por defender la Constitución de 1991, por estar en contra de las petrorreformas. El llamado en las calles se hizo sentir. Desde la primera cuadrilla de la manifestación, encabezada por médicos y agremiaciones de la salud, hasta el último eslabón, que marchó durante más de 5 horas. Las batas blancas y delantales sanitarios que los mantienen día a día al frente del cañón, hoy fueron su símbolo de protesta, pero también representación de la lucha que dicen seguirán dando para recibir como personal de la salud la vida de millones de pacientes. Hacemos entrega del corazón, de la vida, por parte de los usuarios al personal de salud. Queremos dar un mensaje que la salud es un derecho de todos. No se puede politizar, no se puede dañar de un momento para otro, que no destruyan lo que se ha construido en 30 años. ¿Qué esperan que... Hoy caminamos por defender esa vocación, porque la gente necesita acceso a servicios de calidad en Colombia. Por eso caminamos, por nuestra dignidad. La manifestación reunió a los ciudadanos en torno a problemáticas sociales que dicen no tener avance y que generan hoy un inconformismo frente a las reformas sociales, la compleja situación del sector salud y la seguridad del país. Por el derecho a la salud de los colombianos, las reformas que no son concertadas con los sectores que realmente conocen de la salud en Colombia. Protestando por este nefasto gobierno que está acabando con nuestro país. Pancartas gigantes reforzaban el mensaje que al unísono expresaban los ciudadanos. Algunos hablaban de arrepentimiento, otros de un cambio en reversa y de un sistema de salud al borde del colapso. Nuevas y antiguas generaciones con un punto en común, el llamado urgente a soluciones para la gente. Bienestar y que haya mucho trabajo para mucha gente que lo necesita. Que no hace mucha falta de educación, no hace falta apoyo a estudiar, apoyo a lo que más queremos. ¿Qué le piden al presidente? Más ayuda, porque somos de bajos recursos. Pero no solo se dio la manifestación a pie por la carrera séptima. En las principales vías de Bogotá, los pitos resonaron y reunieron el llamado de los transportadores, que mostraron su preocupación por la seguridad vial y el alza en el costo de los combustibles. Que encauce la economía, que realmente busquemos el progreso. En municipios cercanos a Bogotá como Chía, Cajicá, Zipaquirá y Cota también se registró esta multitudinaria marcha. Una protesta social que se vivió en tranquilidad y que forjó hoy un claro mensaje desde las familias que, con banderas de Colombia y el color blanco en su vestimenta, quisieron pedirle al gobierno un momento de silencio y escucha, de diálogo y consenso. Y vamos a Medellín, donde la masiva asistencia a las calles por las marchas contra el gobierno nacional tuvo respuestas de diferentes sectores que rechazaron las reformas propuestas por el gobierno Petro. Así transcurrió la jornada. Esta imagen en el centro de Medellín evidencia lo que se vivió en la ciudad en medio de las movilizaciones en contra de la gestión del presidente Gustavo Petro.
Ríos de personas salieron a marchar por las inconformidades que tienen con el gobierno actual desde 3 puntos de la capital antioqueña. Vengo a representar a los caucanos que estamos sitiados por el terrorismo de este desgobierno. Este es un gran inicio para mostrarle a Gustavo Petro que la ciudadanía está consciente, que no queremos sus reformas, no nos gusta su desgobierno. En la capital de Antioquia se vieron personas de todas las edades y de varios municipios que marcharon desde las 10 de la mañana para congregarse en el Parque de las Luces. En la movilización participaron médicos, transportadores, profesores, pensionados, comerciantes, entre otros. Una cosa que nunca había pasado en Colombia, hermosa, hermosa. Se vio un país unido. A través de sus redes sociales, el alcalde de Medellín dijo que la marcha fue impresionante e histórica. Los manifestantes salieron a marchar con banderas de Colombia y con sus camisetas blancas para alzar su voz. Estuvimos todos apoyando porque queremos nuestro país. La salud, todo lo que él está haciendo, lo está haciendo mal hecho. Respete a Colombia con esa reforma está llevándose al caos, él solamente está rompiendo los dedos. La movilidad en Medellín colapsó, sin embargo las autoridades anunciaron que el comportamiento de los manifestantes fue positivo. Los manifestantes en Medellín esperan que las inconformidades se solucionen lo más pronto posible. Están con nosotros Paca Zuleta y Pedro Viveros, analistas políticos, a quienes les damos la bienvenida a Noticias Caracol. Las imágenes hablan por sí solas. Multitudinaria participación en las calles para manifestar su descontento con el gobierno nacional. Paca, Pedro, ¿cuál es ese mensaje que queda después de esta jornada? Yo creo que son muchos mensajes porque yo creo que la marcha no fue una marcha homogénea. Había personas hablando del valor de la CPM, otras hablando de la reforma a la salud, otras hablando de la gestión del gobierno, otros pidiendo apoyo los vimos ahora, a temas de educación, de salud, a gestión pública en términos generales. Entonces yo creo que no podemos pensar que es un grupo homogéneo, es un grupo plural que está manifestando su descontento general con el gobierno. Pues a mí me parece que esta es una marcha que demuestra que la calle no es exclusivamente petrista, que la calle en Colombia el día de hoy y hace unos varios meses la está copando otro sector muy importante de colombianos. También creo yo que pierde mucha fuerza, por ejemplo, la constituyente y la idea que tiene el presidente y que hoy ratificó la señora vicepresidente. Entonces son esa serie de elementos que yo comienzo a ver de lo que ocurrió el día de hoy en las calles de Colombia. Volvemos con Paca y con Pedro. ¿Cómo interpretamos esa diferencia de mensajes entre Laura Sarabia, mano derecha del presidente Gustavo Petro, del ministro del Interior, y él? ¿A qué se debe esto, Paca? A que cada uno de los miembros del gobierno tiene una perspectiva diferente de lo que pasa. Eso, digamos, deberían estar un poquito más alineados, pero eso tiene que ver con su personalidad y la forma como ellos leen la realidad del país. A mí me parece que el mensaje del presidente Petro termina muy bien diciendo que está abierto al diálogo, pero el presidente insiste en que ya existe una división y se le olvida que su función como presidente es unir a los colombianos y que para unir a los colombianos él tiene que estar dispuesto a hacer acuerdos y para hacer acuerdos tiene que ceder. Aquí hay un número muy importante de colombianos con su voz diciéndole no estamos de acuerdo con usted en una cantidad de cosas distintas, no estamos hablando de una sola idea. Él no puede resolver que todos ellos están tratando de capturar rentas, que es lo que insinúa en el mensaje, y tiene que de verdad honrar esa disposición al diálogo y a tratar de hacer acuerdos políticos para que solucionemos asuntos fundamentales y que el gobierno pueda avanzar. Nadie está buscando derrocarlo. Nadie está buscando hacer un golpe blando. El lema de Fuera Petro es un lema de una marcha, pero no era el único lema, había otra cantidad de arengas muy importantes. Yo veo en esos mensajes lo siguiente, mire, la doctora Laura Sarabia esta semana dijo que ella le pedía al país que se bajara del ring para que sostuviera una conversación menos pugnaz. Y a mí me parece que ese mensaje de la doctora Laura del día de hoy ratifica esa posición.
Lo que encuentro contradictorio es que allá hay una puertica que la separa a ella entre el despacho de ella y del presidente de la República. Debería abrir esa puertica y decirle al señor presidente de la República que se quitara los guantes, porque si no se quita los guantes el presidente, vamos a seguir todos subidos en ese ring que la doctora Laura pide, y lo dijo en un evento muy importante donde había grandes empresarios y mucha comunidad y mucha gente académica. Entonces, ojalá que entre ellos conversen, repito, para bajarse del ring. Y por otra parte, el presidente en su mensaje comete, en mi opinión, varias inexactitudes. Uno no puede desconocer que Cali, por ejemplo, Villavicencio y otras ciudades como Barranquilla salieron los manifestantes a protestar. A mí me parece que eso el presidente no lo puede desconocer, entre otras cosas porque se le puede abultar los 250.000 que él menciona en el mismo Twitter. Sí, llama la atención que el presidente no mencionó especialmente esas regiones. Pedro, Paca, pero avancemos en este recorrido contándoles lo que pasó en el país. En Cali, por ejemplo, la multitudinaria jornada de movilizaciones terminó con un buen balance por parte de las autoridades, quienes informaron que no hubo contratiempos. Veamos. Así se veía la emblemática calle Quinta de la ciudad de Cali con las manifestaciones. Médicos, especialistas y enfermeros se pusieron la bata para rechazar la reforma a la salud. Estoy saliendo a marchar porque estoy en contra de las medidas del gobierno Petro. Este señor quiere acabar con la salud, quiere acabar con todo lo bueno que tienen los colombianos. Este señor se tiene que ir del gobierno. A estas movilizaciones del personal de la salud en contra del gobierno nacional se unieron diferentes sectores de la capital del Valle, quienes temen por el futuro de la salud de la región y del país. Muy bien, 100% nos fue muy bien, porque todo el mundo salió a protestar por las reformas que quería imponer. El recorrido inició a las 10 de la mañana y se extendió hasta el mediodía. El punto de llegada fue la Plaza San Francisco, a un costado de la Gobernación del Valle. Somos colombianos y los colombianos que estamos en contra somos mayores, que reflexione. Por la inconformidad y la ineptitud del gobierno y la falta de preparación en los proyectos, que parece que está todo muy improvisado. Desde el puesto de mando unificado, la Policía Metropolitana de Cali no reportó alteraciones o incidentes de orden público. La marcha se desarrolló en total normalidad. En ambos sentidos, de norte a sur, en la ciudad de Cali, muchos afirmaron no estar de acuerdo con la gestión política y social del gobierno Petro. Nosotros los colombianos no podemos aceptar de que Gustavo Petro, con su toda reforma y todas sus cosas malas, sea y quiera decir que es lo mejor. En Cali, esta movilización, que agrupó decenas de orillas sociales y de diferentes posturas, tuvo su final de la jornada sin contratiempos. Barranquilla fue una de las primeras ciudades del país en iniciar la jornada, que partió desde tempranas horas. Las tarifas de energía eléctrica y la inseguridad fueron algunos de los principales reclamos para el gobierno nacional. Hacia las 8 de la mañana, este era el panorama en la estatua del Joe Arroyo en Barranquilla, el punto donde inició la manifestación. La marcha avanzó hasta finalizar en el Parque Santander, donde habitantes y representantes de diversos gremios alzaron su voz para expresar el rechazo a algunas medidas del gobierno nacional. Estamos hablando de una desaceleración económica, estamos hablando de altas tarifas en la energía, estamos hablando de la inseguridad, estamos hablando de las extorsiones, incluso muchos de nuestros comerciantes han sido asesinados. 23 universidades se prometieron. Miren, la educación es una herramienta fundamental para superar la trampa de la pobreza. No se ha construido una sola universidad en este país. Jóvenes también le madrugaron a la marcha, pese a ser un día tradicional de descanso. Que por favor escuche al pueblo. Si ven, estamos aquí todos unidos para expresar nuestra desinconformidad en estos momentos. Con
una pitatón, el gremio de los transportadores se sumó a la movilización, sacando sus camiones a las calles. Cada uno de ellos tiene una razón para protestar. Ha caído el movimiento de carbón y de combustible, y bueno, ahora se viene la alza de combustible. No estamos de acuerdo porque tienen que ser políticas claras que eviten que la situación del país decaiga. El balance de seguridad entregado por las autoridades durante la manifestación en Barranquilla fue de tranquilidad. Pedro, Paca, volvemos con ustedes porque llama la atención en el mensaje del presidente Gustavo Petro que solo reconoció la participación de Medellín, Bogotá y Bucaramanga en ese orden, pero desconoció lo que pasó en ciudades como Cali y Barranquilla. Ahí lo veíamos, también hubo una importante movilización. ¿Qué opinan teniendo en cuenta lo que representan políticamente estas ciudades para el gobierno? Es curioso, como decía Pedro, que el presidente no haya mencionado Barranquilla. Y fíjate lo que oímos. Por un lado, por lo que protestaban era por el precio del combustible, por la educación, por la ausencia de universidades, por el incumplimiento de la promesa de construir universidades nuevas, por la seguridad, el incremento de extorsiones. Es clarísimo, y hay una niña que dice, el pueblo está hablando. Entonces yo aquí quiero subrayar dos cosas. Primero, el pueblo somos todos los ciudadanos. Yo prefiero que a mí me digan ciudadana, pero bueno, pueblo somos todos. Y aquí hay un pueblo que está marchando, que es parte del pueblo que debe gobernar el presidente. Fíjense que nadie está minando su autoridad y su legitimidad, pero sí está diciendo, por favor, óiganos, y están hablando de cosas muy distintas afuera Petro. Sus reclamos son seguridad, educación y precio del combustible. Yo a veces pienso que el presidente, al no mencionar a Barranquilla y a Cali, habla como con un guayabo electoral, porque creo que el presidente en esas ciudades sacó una votación muy importante y al desconocerlas el día de hoy, casi que está reconociendo de una manera vedada que en esos sitios se le volteó mucha gente por la marcha del día de hoy y que hay mucho descontento en ciudades donde él fue muy fuerte. Recordemos que en el Pacífico el presidente fue muy fuerte y en la costa caribe colombiana, Barranquilla fue una ciudad muy fuerte para él en la presidencia. Entonces, me parece a mí que allá algo está pasando, algo está girando y que no le gusta al presidente en materia electoral y por eso creo yo que la está desconociendo a dos ciudades muy importantes. Son, digamos, la tercera y la cuarta ciudad más importante del país, como son Barranquilla y Cali. Ojalá que en esto que el presidente dice en su Twitter, que quiere conversar con algunas personas o con algunos sectores, reconozca a Cali y a Barranquilla para esa conversación. En Bucaramanga también se registró una multitudinaria movilización de habitantes que salieron a las calles para manifestar su rechazo a las reformas del gobierno Petro y medidas con las continuas alzas de la gasolina. Los manifestantes bumangueses se tomaron por varias horas las principales calles de la ciudad, mostrando su molestia con el gobierno central. Desde un dron se observaron imágenes de la magnitud de la protesta que ocupó calles y avenidas de la capital santandereana. En familia, con camisas blancas y banderas de Colombia, los ciudadanos caminaron el trayecto que inició en la Puerta del Sol y culminó en el Parque Santander. Allí expresaron las razones de la protesta. Estoy protestando por las reformas nefastas, perversas y dañinas del actual presidente de la República. También porque nos va a imponer una nueva reforma tributaria. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo con los militares, minimizándolos y humillándolos. De la masiva movilización participaron el gremio de la salud, comerciantes y transportadores que dicen no aguantar más el alza del combustible. Aquí es para todos. La gasolina, el que tiene su motico lo perjudica igualmente. La comida, el campesino está en una disyuntiva muy grande. El campesino no tiene cómo sacar sus productos. Entonces Colombia está viviendo un caos total. Las autoridades reportaron que la jornada transcurrió con normalidad. 7:51, volvemos con nuestros analistas. Paca, retomo con usted, quien estuvo en la marcha como observadora. ¿Qué conclusión tiene al respecto? ¿Esto fue una marcha de distintos sectores? Es una marcha muy heterogénea. Ahí quiero resaltar dos puntos. Primero, el hecho de que ha sido un
muchísima gente que no puede marchar entre semana o que no puede marchar el sábado porque tiene que trabajar, salió. Y creo que eso es muy claro, no solamente en Bogotá, sino en otros lugares del país. Por otro lado, creo que la diversidad de intereses y el hecho de que no hay un convocante que se identifique. La gente pasaba y pasaba y pasaba y no había, de pronto uno veía un grupo un poquito más grande y ahí había alguien que uno ni siquiera identificaba desde donde yo estaba parada. Fíjese que los senadores, los miembros del Consejo de Bogotá, las figuras políticas estaban con los demás. No había una tarima, no había una convocatoria alrededor de una persona o de un movimiento o de un grupo. Era una marcha de ciudadanía, de pueblo colombiano manifestándose. Y yo creo que eso hay que subrayarlo. Y de nuevo el hecho del domingo. Lo del domingo creo que fue muy incluyente y creo que fue una decisión muy, muy acertada. Ahora, para los dos, luego de escuchar también todas las voces, la de los miles de colombianos que salieron a marchar en las diferentes regiones del país con sus distintas inconformidades, pero también las respuestas del gobierno, hagamos esas reflexiones finales, Paca y Pedro. Pues mire, yo voy a comenzar diciendo lo siguiente. Yo creo que el presidente Petro debería hoy estar recordando al presidente opositor o al candidato Petro opositor, que durante 4 años estuvo recordándole al expresidente Iván Duque desde diferentes puntos del país que tenía que oír a la oposición. Y hoy el presidente Petro parece que se le olvidó el Petro opositor. Si el Petro opositor no oye a la calle, esa calle puede terminar oyéndola los políticos, que pueden terminar teniendo incidencia en el Congreso, en los medios, en la opinión pública internacional, porque esto que pasó el día de hoy va a tener incidencias de aquí en adelante hasta las elecciones del 2026, porque los políticos están atentos y oyendo también a la calle. Por eso, déjeme terminar diciéndole, ojalá que el presidente Petro hoy recuerde muy bien al presidente opositor cuando pedía al presidente Iván Duque que oyera a la calle. El tema de las ventanas que se abren. Yo creo que esta marcha abre oportunidades para que haya se consolide un nuevo liderazgo político, pero adicionalmente, si el presidente aprovecha esta ventana de oportunidad, es capaz de crear un nuevo acuerdo que le permita sacar algunas reformas adelante, otras reformas modificarlas, porque finalmente él dijo en su mensaje que la suerte del gobierno depende del apoyo del pueblo. Y lo que le quedó claro es que él no tiene el apoyo de todo el pueblo. Él tiene el apoyo de una parte del pueblo y tiene que garantizar ser el presidente de todos los colombianos. Y para eso tiene que abrir la ventana y generar unos acuerdos nacionales distintos. Las reflexiones de una marcha que, hay que decirlo, no se veía una participación así desde hace muchos años en nuestro país. A Pedro Viveros y a Paca Zuleta, muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol con sus análisis. Y vamos a finalizar este recorrido de marchas contándoles que además de las grandes ciudades, habitantes de otras capitales salieron a las calles a expresar su inconformidad con las políticas del gobierno nacional. Aquí les contamos cómo transcurrió esta jornada. En Cartagena, los manifestantes iniciaron la protesta en la India Catalina y culminaron con un plantón masivo en el Camellón de los Mártires. ¡Petro! ¡Fuera, Petro! Durante el recorrido pidieron al gobierno nacional desistir del paquete de reformas presentadas ante el Congreso y redireccionar políticas oficiales. Salimos en contra de Petro, directamente en contra de Petro. No queremos sus reformas, no queremos nada de lo que está haciendo. La policía acompañó la seguridad y no reportó alteraciones del orden público. En Tunja, los manifestantes se concentraron en la Glorieta Norte y recorrieron las principales vías hasta llegar a la Plaza de Bolívar. Allí expresaron con arengas y pancartas su inconformismo con reformas del presidente Petro. Tenemos que recuperar nuestra Colombia. No puede haber una reforma constituyente obligada, amañada. No puede haber una reforma a la salud amañada. No podemos devolvernos más de 30 años de conquista en la salud. A la marcha asistieron trabajadores mineros, empleados de la salud y hasta un grupo religioso.
En Ibagué, los manifestantes salieron a marchar contra las políticas del gobierno nacional. Portando banderas de Colombia, los ibaguereños recorrieron la carrera quinta y se concentraron durante varias horas en el Parque Manuel Murillo Toro. Alegría, felicidad. Este pueblo pijao, valiente, aguerrido, se ha volcado a las calles, porque sí hay esperanza, porque los buenos somos más, porque al presidente Petro le decimos que así no van bien las cosas. La manifestación se realizó en completa calma. En Risaralda las manifestaciones salieron desde el municipio de Dos Quebradas, el sur de Pereira y la gobernación de Risaralda, para concentrarse en la Plaza de Bolívar. Los manifestantes no solo estaban en contra de algunas reformas, sino que exigieron más atención del gobierno central para las regiones. Pereira se ha visto afectada por la falta de giro de recursos en general para las obras que necesita, y en particular se sabe que todas las EPS han sido asfixiadas por la falta del giro de los recursos que necesitan para pagarles a sus IPS. La manifestación duró más de 2 horas y terminó con algunos actos culturales. En Villavicencio, los llaneros que salieron a las calles expresaron su inconformidad con las políticas del gobierno de Gustavo Petro. Los habitantes recorrieron sus calles y se concentraron en la plazoleta Los Libertadores. Queremos dar un mensaje a toda Colombia de que somos una democracia, que el presidente no puede tomar las decisiones arbitrariamente. La marcha fue acompañada por habitantes de municipios vecinos como Acacías, Guamal y Restrepo. Estas manifestaciones son de Florencia, donde habitantes y trabajadores del sector salud protestaron por las reformas del gobierno nacional, pero también hicieron un llamado para que garantice la seguridad deteriorada en los últimos meses en el departamento. Tenemos problemas grandísimos donde nos están afectando la economía, donde nos están afectando el tema de seguridad, nos siguen extorsionando. La jornada terminó frente a la alcaldía de Florencia. La Plaza Olaya Herrera en Sincelejo fue el punto de encuentro de los manifestantes. Aquí se realizó un plantón para expresar su inconformidad con políticas del gobierno central. El objetivo del plantón básicamente es la defensa de nuestra democracia, es protestar contra los planteamientos y las políticas nefastas del gobierno de Petro, que nos está perjudicando a todos. Habitantes, empresarios y diferentes sectores de la población estuvieron reunidos más de 2 horas. En Manizales, desde un helicóptero se captó la magnitud de la manifestación contra las reformas y medidas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Aquí observamos el centro de la ciudad. Un río de manifestantes recorrió la avenida Santander, una de las más importantes de la capital de Caldas.